La situación agropecuaria de la provincia es, en términos generales, es preocupante como en todo el país, pero no tanto por lo climático. Uh-huh. Actualmente, por ejemplo, en nuestra zona en este momento está haciendo falta bastante agua, aunque veníamos con una buena campaña, en los últimos días o en las últimas semanas no llovió y ahora los cultivos lo están empezando a sentir. Uh-huh. Pero el gran problema no es ese, sino, lamentablemente, como viene pasando en los últimos años, la falta de políticas para el campo, ¿no? Uh-huh. Y eso sí que afecta a toda la provincia. ¿Cuál es? Actualmente ahora lo que nos está pasando es que, aparte de las retenciones, que la gente ya conoce el reclamo del campo de hace años, donde nos sacan una parte importante del precio nuestro, lo más problemático y urgente ahora es que nos cierran las exportaciones. Y para explicarlo en llano, el sistema ¿cuál es? Durante X tiempo se cierran las exportaciones, entonces obviamente los productos que nosotros vendemos, trigo por ejemplo, baja su precio en el mercado interno, porque al estar cerradas las exportaciones y solamente tener que venderse en el mercado interno, Uh-huh. todo el trigo que hay excedente que se podría exportar, se empieza a ubicar en el mercado interno y entonces al haber sobreoferta, digamos, baja el precio. Al bajar el precio, la industria, parte de la industria que procesa ese trigo, empieza a comprar a precios baratos, qué sé yo, 30, 40, hasta 50 toneladas menos de lo que vale el precio, ya descontadas las retenciones, ¿no? Uh-huh. Y después, cuando el gobierno arbitrariamente, cada, qué sé yo, 3, 4 veces en el año, abre las exportaciones, esas industrias pueden vender, pero ya el precio internacional, menos las retenciones. Entonces terminan haciendo una diferencia que perjudica al productor porque tuvo que vender en un momento barato cuando estaban cerradas las exportaciones, pero también perjudica o no beneficia a los consumidores porque el valor del pan lo conocemos todos y el valor de la carne también y de todos los productos agropecuarios no baja. O sea que nuestro principal problema es eso. Después climáticamente sí tenemos algunas necesidades. Ahora está faltando agua, por ejemplo, en la zona nuestra de Monte y de Lobos. Uh-huh. Pero digamos, el gran problema es ese. Uh-huh. A ver, esto más allá de que haya que vender a precios más bajos y que complique la situación actual, también debe complicar para futuro también, ¿no? Porque digo, ingresa menos dinero. Totalmente. Uh-huh. Lo que está pasando, que no nos pasaba desde, te diría, finales de la década del 90, principios de la década del 2000, que fue una época muy mala para el campo, es que los precios internacionales, que fueron el boom de los últimos 10 años, que ayudaron a Argentina a salir adelante en algunas cuestiones, si bien siguen siendo altos en términos históricos, o sea, si vos los calculás con la década del 90, hoy la soja, por poner un ejemplo, están con mejor precio. Uh-huh. Pero no está con el precio que estuvo hace 5 años, que era un superprecio. Uh-huh. Y ni siquiera comparándolo con 5 años atrás, si nos vamos al valor de la soja hoy, o cualquier producto, comparado con el de hace un año, están más o menos un 20% menos en valor. Uh-huh. Entonces, vos tenés un 20% menos de valor, una inflación que cada vez sube más en pesos, y encima te complican la vida cerrándote las exportaciones y perdiendo precio, en vano, porque al final tampoco a los consumidores nos llega, viste, más barato el pan, la leche, la carne. Uh-huh. Obviamente lo que está empezando a pasar, que no pasaba desde hace 10, 15 años, es que muchos productores y muchas empresas están desfinanciadas, que es lo que vos decís, complica para el futuro. Entonces, hoy está muy comprometida la campaña de FINA, o sea, lo que nosotros decimos FINA, que es el trigo, la cebada, etcétera, los cultivos que se hacen durante el invierno, digamos, uh-huh. Porque el productor está con lo justo y no tiene dinero, y vos sabés que cualquier cultivo hoy es una inversión muy grande por hectárea, ¿no? Ajá. A ver, ayer creo que fue que se dio a conocer que se declaró la emergencia agropecuaria por las inundaciones. ¿Esto sirve? Porque digo, por las inundaciones del invierno, recién hoy hay que, o recién ahora, los productores tienen que presentar certificados, bueno, algo que conste justamente que el agua los perjudicó. Digo, ¿sirve de alguna manera que se declare la emergencia agropecuaria por las inundaciones de hace más de medio año? Poco y nada. Para hacerlo en términos sencillos, lo que te permite si tu campo es declarado en emergencia o desastre, para que sea declarado en emergencia tenés que tener más del 50% de la superficie afectada, uh-huh. con, en este caso, agua, ¿no? Claro. Podría ser emergencia por sequía, por ejemplo.
Y para que sea desastre, tenés que tener más del 80% de la superficie afectada. Sí. ¿Qué diferencia hay? Si te declaran en emergencia, o sea, el 50% como mínimo de tu producción quedó en cero, entonces puedes prorrogar el impuesto inmobiliario, nada más que prorrogarlo. Si te declaran en desastre, o sea, tuviste más del 80% de tu superficie inundada, te eximen de una cuota del inmobiliario. La verdad es que es una solución que llega tarde, claro, porque como bien decís vos, cualquiera se da cuenta que si las inundaciones se fueron en octubre, noviembre, y recién ahora están otorgando algunas declaraciones de emergencia y desastre, está claro que financieramente en el medio vos estuviste más que complicado. Y además, imagínate el caso del que no llega a desastre, que es más del 80%, claro, pero un productor que tiene el 70-75% de su campo afectado, inundado. O sea, vamos a poner un ejemplo, un productor que tiene 100 hectáreas, de las cuales tiene 75 bajo agua, le quedan 25 para producir nada más. Cualquiera se da cuenta que ese tipo se funde en breve. Claro. Y la única solución que le da la legislación de emergencia esta es prorrogarle el pago del impuesto, pero lo va a tener que pagar. Claro. La verdad que la solución es tarde y totalmente insuficiente, digamos. Imagínense cualquier otra actividad, un kiosco, una empresa que pierde el 75%, vamos a poner el ejemplo de un kiosco, pierde el 75% de las golosinas que tiene para ofrecer en la góndola. Le queda nada más que el 25%. Sí, ¿cómo piensan ustedes que puede esa persona seguir pagando sus impuestos aunque sean prorrogados? Claro, digamos, porque claramente la herramienta es insuficiente, ¿no? Y está el mientras tanto, porque mientras tanto, digamos, se tiene que seguir manteniendo, tiene que seguir produciendo y tiene que seguir trabajando. Totalmente, no solo manteniendo, sino que lo que vos decías antes, la producción del campo requiere inversiones muy altas, ¿no? O sea, estamos hablando, depende del cultivo, pero entre 300 y 500 dólares de inversión por hectárea, para que ustedes tengan una idea. Entonces, la verdad que cuando estás en una situación de emergencia o de desastre, esa plata obviamente no la tenés, tenés que salir a financiarte en una Argentina donde lamentablemente los bancos no te prestan dinero, y ya sabemos lo que pasó con el Banco Nación y los productores sojeros, por ejemplo, que les han cortado las líneas de crédito por cuestiones políticas, obviamente. Sí. La verdad que es complicado. Lo que es una lástima es el campo argentino es un sector de la economía importantísimo, genera alimentos. Tenemos profesionales de primer nivel a nivel internacional. Tenemos tecnología de punta. El clima está bien, ahora se nos complicó los últimos 20 días y probablemente la cosecha no sea lo que esperaba, pero no pintaba para un mal año. Los precios internacionales sí bajaron un 20%, pero si los tomamos en términos de los últimos 50 años son muy buenos. Y todo ese panorama, que es relativamente bueno, nos lo complicamos en la Argentina nosotros mismos con maraña de legislación y de políticas que supuestamente lo que buscan es que el pan, la leche y la carne le bajen al consumidor, nos bajen a todos cuando vamos al supermercado, y la verdad es que la mentira tiene patas cortas. Todos sabemos que vamos al supermercado y cada vez la carne vale más, y el trigo no bajó y vale 18 o 20 mangos el pan. Entonces, la verdad que es como que nos enredamos nosotros solos en este problema. A ver, la próxima semana, creo que, ¿qué día es? 13, 14, va a haber paro agropecuario. Exactamente. Bueno, algunos sabemos que se adhieren, otros sabemos que no se adhieren. ¿Esto está bueno o porque en definitiva son todos los que están afectados? Digo, ¿qué significa que por ahí Federación Agraria diga que no, Sociedad Rural y Coninagro y CRA diga que sí? ¿Significa algo? Mira, de las 4 entidades nacionales que representan al campo, las más importantes, digamos, que algunas nombraste vos, son CRA, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria. 3, o sea, todas menos Federación, anunciaron este paro. Pero la realidad es que a nivel local, casi todas las delegaciones de Federación Agraria igual se acoplaron al paro. Por ejemplo, el caso de Monte. Claro. En mi pueblo, Federación Agraria se adhirió. O sea que en realidad el paro va a tener un alcance nacional. Claro. No, en realidad es un paro, paro de comercialización. ¿Viste? El campo va a dejar por 3 días de vender sus productos. No va a haber ningún problema de desabastecimiento ni nada, porque obviamente hay un margen de días, ¿viste? Para los cuales todavía hay stock. Así que no hay que crear ningún fantasma.
solamente es una señal de protesta de esto que te decía. Tenemos un entorno que, si bien los precios bajaron, es verdad, pero podría ser relativamente bueno, y nos estamos complicando la vida y seguimos fundiendo a productores, seguimos mintiéndole a la gente diciendo que el pan va a bajar y no baja, solamente por cuestiones de política interna. Entonces el paro es dejar de vender por 3 días en señal de protesta a la falta de políticas, porque si vos me decís, mirá, las políticas agropecuarias están bien orientadas y no nos llovió, bueno, pediremos ayuda, otra respuesta, pero no amerita hacer un paro, porque en definitiva, bueno, no llovió, mala suerte, digamos, ¿no? Claro. Es parte del riesgo. Ahora, todo más o menos viene andando bien y tenemos una maraña de leyes que nos complican la vida. El paro es eso, va a tener mucha adhesión, a pesar de que Federación Agraria a nivel nacional no acompañó, es el primer paro que no acompaña Federación, o en realidad que no hacen las 4 entidades en conjunto, diría desde antes de la 125, claro, hace 7, 8 años, pero me parece que hay que restarle importancia al hecho de que Federación a nivel nacional no lo acompañe, porque en la práctica a nivel local lo van a acompañar casi todas las delegaciones. Está bien. Esto, a ver, hace algo, más allá de que no, no genere tanto movimiento, que por ahí al común de la gente no le llegue, pero digo, hace un movimiento tal vez para que el gobierno escuche, les hace ruido, les llega como para que les preste un poco más de atención, más allá de que conocen los reclamos, ¿no? Pero digo, Mirá, ¿les genera algo? y hasta ahora, a juzgar por los resultados de los últimos 12 años, no. No han escuchado jamás el reclamo. De hecho, vamos al extremo, el reclamo de la 125 tuvo que desempatar el presidente provisional del Senado, que en ese momento era Julio Cobo. Sí. Pero el gobierno no escuchó semejante reclamo, donde ya no era el productor agropecuario, sino que ustedes se acuerdan cómo estaban las rutas, las calles, Rosario, el Monumento de la Bandera, Palermo. Lamentablemente hasta ahora no escuchan nada, por supuesto que saben perfectamente porque no tienen nada de improvisados, conocen perfectamente, pero evidentemente hay una cuestión de negocio atrás para unos pocos, y claro que los productores agropecuarios y los consumidores, los que vamos al supermercado, somos los que nos quedamos afuera de ese negocio que hacen unos poquitos, que son amigos del poder, y esa es la verdad, por eso es que me escuchan. Saben perfectamente qué es lo que hay que hacer, porque, a ver, yo soy abogado, imagínate, no soy economista, soy abogado y productor, y más o menos me imagino cuáles son las políticas económicas que hay que hacer para el campo. Imagínate si no lo va a saber un ministro de Economía. Seguro. El problema es que no quieren escuchar porque no les conviene a su negocio. No importa, nosotros tenemos que seguir reclamando. Esto es como los sindicatos cuando hacen un paro o cortan las calles en Buenos Aires. A nadie le gusta molestar a los demás, el campo de hecho no lo hace porque no va a haber desabastecimiento, pero no nos queda otra que exigir nuestros derechos, ¿viste? Esperemos que nos escuchen esta vez, y si no, que por lo menos nos escuchen los candidatos de la oposición o de los otros partidos, para que en diciembre, cuando, si Dios quiere, haya un cambio en la Argentina, sepan qué es lo que necesita el campo, que de vuelta, todos lo saben. El que no quiere tomar las medidas adecuadas es porque evidentemente no le conviene a sus intereses particulares.